Hace algunos días conversábamos con Raúl Sor de que había una expectación mundial bastante fuerte en torno a este día 9 de mayo en Rusia. ¿Por qué? Porque este día es el día en que se conmemora la victoria de la entonces Unión Soviética contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y había expectación sobre si iban a haber algún tipo de gestos, algún tipo de discursos especiales por parte de Vladimir Putin, si que iba a haber alguna situación militar destacada, mientras todo lo que está ocurriendo en Ucrania tiende a verse como que la verdad es que no cambia mucho, no hay algún grado de retroceso, más bien hay una suerte de potencial escalada. De eso vamos a conversar, sobre qué es lo que pasó este 9 de mayo en términos de las expectativas y qué se espera a futuro, Raúl, con la incursión de Rusia sobre Ucrania. Sí, hola Fernando, sí. Rara vez, yo creo, esta debe haber sido la oportunidad en que el discurso de Vladimir Putin fue escuchado con mayor atención en todo el mundo. La mayoría de los años, esta es una fecha ceremonial, ritual, y bueno, se dicen las cosas habituales del heroísmo, de la gran madre patria rusa, etcétera. Pero esta vez había mucha expectativa porque habían tres hipótesis. Una que decía, esta es la ocasión que tiene Putin y por eso ha acelerado su ofensiva en el este del país y en el sur y está tratando de tomar Mariupol lo antes posible para poder anunciar una victoria y declarar un alto a las hostilidades y entrar en negociación. Esa era la hipótesis, digamos así, optimista. Una segunda era que iba a continuar y que no tenía una salida muy clara. Y la tercera es que iba a declarar formalmente la guerra, la iba a ampliar y iba a llamar a una movilización general en Rusia para concluir esta guerra con muchísimo más recursos. Bueno, descartó la primera, descartó la tercera y se quedó con la continuación del conflicto. Y en el discurso reiteró todos los motivos que ha venido señalando Moscú desde el comienzo. Esto fue una amenaza, era una amenaza existencial. Si la Ucrania entraba a la OTAN, nosotros tratamos de negociar de buena fe, Occidente no nos prestó atención, etcétera. Reiteró cuál ha sido el discurso clásico ruso con el cual ha tratado de justificar esta guerra, que a esta altura es claro que está marchando mal para los rusos. No es un desastre, en el sentido de que no están lejos de perder y todavía están muy instalados y avanzan en ciertos frentes, pero está muy lejos de ser la guerra relámpago que aparentemente soñó el Kremlin y que iban a reemplazar al gobierno, iba a haber un cambio de régimen en Kiev y iban a poder colocar a un nuevo gobierno y con ese iban a negociar algún entendimiento y una relación mucho más estrecha entre Rusia y Ucrania. Bueno, ya sabemos lo que ha pasado en más de 2 meses. La guerra ha sido tremendamente sangrienta, con altos costos, altísimos costos para ambas partes, y por lo tanto cualquier esperanza que había de poder en esta oportunidad, que de un punto de vista ritual era una oportunidad buena para Putin para hacer un anuncio trascendental, bueno, esta ocasión pasó y no hay ningún cambio, y la perspectiva ahora es que la guerra se prolongue y que termine siendo inevitablemente, si se prolonga en el tiempo, en una guerra de desgaste que va a tener, como lo podemos ver más adelante, consecuencias muy nefastas para ambos países, para Rusia y para Ucrania. Sí, ahora este tipo de cosas cuando están sucediendo y se están evaluando día a día, Raúl, no es algo que uno pueda vaticinar así de buenas a primeras, que vaya o a escalar de alguna manera o vaya a girar hacia alguna otra cosa. Me da a mí la sensación que se debe en algún momento dado Rusia haber fijado una fecha, digamos, o algún tipo de hito para poder evaluar qué se hace, porque
todos los días vemos situaciones que de alguna manera incursionan, hay más muertos, hay más destrozos, pero la cosa no retrocede. Exacto, no solamente no retrocede, sino que se agrava en muchos sentidos y en la medida que Ucrania está recibiendo un respaldo occidental importante, especialmente de Estados Unidos, su capacidad de resistencia con nuevos armamentos, con soldados que están siendo entrenados en nuevas especialidades, en fin, con una serie de recursos nuevos, Ucrania puede montar una resistencia aún más eficaz que la que ha tenido hasta este momento, y se ha visto que sus Fuerzas Armadas tienen una capacidad, tienen una voluntad de combate. Y lo que no ha cambiado y se está agravando también son las distintas narrativas. Es decir, la narrativa de Moscú, como decíamos, es estamos peleando contra un régimen filonazi, o hay elementos nazis dentro del régimen en Ucrania, en Kiev, y han tratado de fundamentarlo. Han hablado de la brigada Azov, que está justamente en Mariupol, donde todavía resisten unos 2.000 soldados, según la información ucraniana. Y bueno, esa narrativa Putin la reiteró hoy, de que no había cambiado un ápice su posición y mantiene una postura muy dura. Y también en Kiev la narrativa es que ellos no están luchando simplemente por defender a Ucrania, ellos están defendiendo la democracia, la libertad en todo el mundo, e invitan a Occidente especialmente, pero a todos los países, a respaldar a Ucrania frente a esta amenaza autoritaria, dictatorial, que representa la Rusia de Putin. Y hay una tercera narrativa, si tú quieres, que es la de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una lectura muy especial de este conflicto. Lo ha adoptado casi con euforia, en el sentido de esta es la oportunidad de darle una paliza a Rusia y darle una lección que no va a olvidar en muchos años, y nos sacamos de encima el tema de Rusia, que en términos militares es el único adversario equiparable a Estados Unidos. Ningún otro país, ni China, ni ningún otro país tiene remotamente la capacidad militar coheteril, misilística y nuclear, por supuesto, lo más importante que tiene Rusia. Por lo tanto, si Rusia sufre una derrota estratégica significativa, bueno, Estados Unidos puede dedicarse con las manos libres a lidiar con China, que es su gran adversario económico. Pero desde el punto de vista militar se saca de encima a Rusia. Y por eso Estados Unidos, hace poco tiempo, llegó a la conclusión de que la guerra iba bien para Ucrania y que era una apuesta posible, y ha puesto una cantidad enorme de fichas en el tablero ucraniano, con esta ayuda descomunal de 33.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares para las Fuerzas Armadas en términos de ayuda en armamento. Y esto, claro, le da otro músculo a Ucrania. Por lo tanto, lo que vemos acá es, con los datos que tenemos hoy día, este conflicto se prolonga en el tiempo y va a ser inevitablemente una guerra de desgaste con costos descomunales, tanto para Ucrania, que le están temblando las rodillas en lo económico, está teniendo serias dificultades, naturalmente, pero también a Rusia. Para Rusia estos son costos que, si bien se habían preparado y tienen algunas reservas financieras, también a Rusia la está afectando mucho. Oye, hemos visto a través de la historia, sobre todo de la historia reciente, Raúl, qué sé yo, 40 años atrás para adelante, no más de 5 décadas, una serie de situaciones que tienen un patrón relativamente similar. Un poder muy potente enfrenta a un país que se ve, pero muy frágil al lado de ese poder potente. Duran mucho tiempo las situaciones bélicas entre ambos y termina de alguna manera retirándose, humillándose el que tenía más recursos, el que tenía más bombas, el que tenía más arsenal militar. Lo vimos
en Vietnam con Estados Unidos, lo mismo en Afganistán, tanto con Estados Unidos como con Rusia. Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto crees tú que esos mismos sucesos, esas mismas, llamémoslo así, victorias de los países más chicos, son un aliciente bien potente para no ceder? ¿Ha pasado antes? Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que Rusia se ha metido en un brete muy complejo y no le va a resultar fácil salir, sacar la pata de la trampa, por así decirlo, cuando se usa la imagen del oso ruso. Es decir, están ahí muy complicados y Ucrania, en una guerra de desgaste, está jugando de local. Ellos pueden tener un cierto control sobre el ritmo del conflicto. Han logrado ya una victoria muy importante en el plano internacional. Han conseguido que el grueso de Occidente se haya cuadrado, pero en forma casi absoluta, con Ucrania, y eso es un respaldo enorme. De manera que para Ucrania una guerra larga de desgaste le favorece frente a Rusia, que está peleando fuera de su frontera y que, bueno, pensábamos que iban a acotar el conflicto y que iban a tratar de afirmar sus repúblicas en el Donbass a lo mejor tomar Mariupol e incluso Odessa, pero ahora el asunto se vuelve cada vez más incierto e incluso si Rusia tuviera éxito en ello, todavía los ucranianos podrían decidir mantener la resistencia y decir no vamos a firmar, no vamos a reconocer ninguna ocupación de territorio. Por lo tanto, este conflicto en este momento tiene muy mal aspecto, Fernando, muy mal aspecto. Y pasó este 9 de mayo en el cual había una lucecita de esperanza de que algo podría cambiar, pero por lo visto nada ha cambiado. Sí, es bien curioso, fíjate, hemos tenido situaciones bélicas que desafían incluso hasta la racionalidad. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos con Vietnam, una guerra que nunca fue declarada. Nunca se dijo públicamente de que Estados Unidos estaba en guerra. No fue una declaración de guerra, fue simplemente una guerra. Así como si te encontraras en la calle con alguien que te cae mal y los dos se miran feo y ya, se da. Y sin embargo se dio esta situación que todos vimos en los archivos de la retirada de Estados Unidos. Esa retirada que le pasa a Rusia con Afganistán, que también se retira de ahí, tanto como lo hizo Estados Unidos hace poco tiempo atrás. De alguna manera da la impresión de que no es tan sencillo como quizás era hace algunos siglos, el que el más grande le pegara el zarpazo al más chico y todo quedara básicamente bajo control. Sí, bueno, en este caso tampoco hay declaración de guerra. Una de las cosas que se pensó que podía pasar este 9 de mayo es que Putin dijera, le declaramos la guerra a Ucrania y vamos a movilizar más tropas y llamamos a un estado de movilización en Rusia. No, sigue siendo operación especial. Es decir, una categoría inexistente, un invento ruso y que es una operación especial. Según la versión rusa, es tratar de controlar la situación en la región del Donbass y ocupar algunos territorios en Ucrania. Pero esto realmente no aclara nada. Tampoco una declaración de guerra hubiese cambiado las cosas. Pero como tú señalas, hay una vasta historia de guerras no definidas, zonas grises. Sí. Los ingleses siempre hablaban de los problemas, de las dificultades. En Irlanda del Norte hablaban de los problemas, pero nunca llegaron a hablar de una guerra. Y porque cuando tú hablas de guerra, tiene otras consecuencias diplomáticas, políticas y también cómo te relacionas con tu enemigo. Pero por lo menos en este conflicto, que es una guerra para todos los efectos prácticos, no hay nada que discutir al respecto, a lo mismo como lo quieran llamar,
esto tenemos para un tiempo, por desgracia, todavía. Bueno, muchas gracias, Raúl, y seguimos atentos a mantener actualizada a nuestros televidentes sobre lo que está pasando ahí entre Rusia y Ucrania. Que te vaya muy bien. Chao, hasta mañana. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.